Mi nombre es Aleida Villavicencio y me complace acompañar al doctor Cuervo en una cápsula más de educación para la salud. Cuéntenos, doctor, ¿de qué nos va a hablar en esta ocasión? De un fenómeno que con la situación actual de salud, la pandemia de la COVID-19, producto de un virus novel que está causando estragos en la población a nivel mundial y a nivel nacional. Se ha exacerbado un fenómeno que ya existía y que es reconocido internacionalmente como un problema mayor, que es desafortunadamente ha sido invisibilizado también. Los medios no suelen hablar mucho de la violencia hacia el adulto mayor. Manifestaciones el año pasado, por ejemplo, se encargaron de hacer muy evidente la violencia de género. Se habla también de la violencia contra los niños, pero prácticamente no se menciona la violencia hacia el adulto mayor, y es un problema grave que si no se reconoce tampoco se visibiliza y por lo tanto tampoco se ofrecen alternativas de solución. De ahí que me interese mencionar este tópico. Vuelvo a insistir, eh, sin echarle la culpa a nadie, es evidente que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, conferencias van, conferencias vienen, y se habla de mejorar el acceso a la salud, un aspecto que debemos de mencionar es que la violencia de la pobreza, vivir en pobreza, es una violencia y creo yo que es la violencia mayor porque genera o facilita el desarrollo de otras violencias. Entonces, debemos de reconocer que el maltrato existe y que debemos de actuar firmemente los profesionales de la salud. Debemos de aprender a reconocerlo, diagnosticarlo y prevenirlo o tratar los resultados de la violencia contra el adulto mayor. La Cuando definición, hablamos de, cuando hablamos de violencia contra el adulto mayor, ¿nos puede decir precisamente, quizá para allá iba, estamos hablando de violencia física, doctor, de violencia emocional, ambas? son varios tipos de violencia los que se ejercen contra la persona adulta mayor. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato como toda acción única o repetida, o la falta de respuesta adecuada a una necesidad del adulto mayor que ocurre dentro de una relación que genera una expectativa de confianza. Es decir, yo espero que mi pareja me trate bien si tengo cierto impedimento, cierta limitante, o viceversa, o que mi hijo, mi hija, mi nieto o mi nieta pongan atención a mis necesidades si tengo una discapacidad o una limitante menor o mayor. Entonces, se rompe esa expectativa de confianza y se generan diversos tipos de violencia. Está la violencia física, que es la más frecuente. Perdón, está la violencia psicológica o emocional, que es la más frecuente. En una encuesta del CONAPRED en los adultos mayores, 52% reportaron violencia psicológica, casi un 30% violencia física, un 12% reportó violencia patrimonial. Esto es que el familiar se apodera de los recursos financieros, pocos o muchos, del adulto mayor. Un 7% reportó violencia o maltrato por negligencia intencional. Un 1.5% de adultos mayores reportó violencia sexual. Y allí vuelvo al fenómeno de la charla primera, la feminización de la vejez. El 80% de las víctimas son mujeres. 8 de cada 10 adultos mayores que sufren violencia de cualquier tipo, maltrato de cualquier tipo, abuso de cualquier tipo, discriminación de cualquier tipo, 8 de cada 10 son mujeres adultas mayores.
son fuertes las cifras, doctor. Y pensar que en un momento dado puedan suceder con intención o por omisión, es decir, el ignorar quizá que el adulto mayor necesita ayuda porque no puede alcanzar el vaso en el trastero porque ya le queda muy alto. El ignorar este tipo de detalles a lo mejor pues también representan una forma de maltrato y por lo tanto violencia a ese adulto que se siente no solo ignorado, sino también inútil al no poder hacer las cosas que necesita hacer. Sí, actos aparentemente minúsculos y sin ninguna importancia, pero si ese adulto no tiene ayuda para alcanzar al vaso, se sube a un banco Claro. que no es un banco adecuado para, que no tiene estabilidad, se cae y sufre una fractura de cadera, pues hasta ahí llegó. Y además tú tienes la culpa, ¿para qué te subiste ahí? Si Exacto. sabes que no te debías de subir y miran a estas alturas que andas haciendo ahí subida en la escalera o en la silla o lo que sea, y ahí viene otro maltrato además del golpe físico. Sí, la revictimización, pues aparte de sufrir, aún si no sufriera una fractura, va a sufrir un traumatismo que lo va a lastimar y que también deteriora su autoestima porque se da cuenta efectivamente de su discapacidad de manera física violenta. Y vuelvo a insistir, es un fenómeno que los medios han invisibilizado porque no le dan difusión. Esto es terrible, ya que de acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el maltrato a la persona mayor a nivel internacional afecta a 1 de cada 5 personas mayores. Y todos vamos para allá, doctor. Es decir, Tarde. más tarde que temprano para algunos y para otros ya más temprano que tarde, pero pues ese es nuestro futuro finalmente y quizá no cobremos conciencia porque, como decía usted hace unos momentos, no hay necesariamente campañas que visibilicen esta situación, que enfaticen en la relevancia de que es una etapa de la vida por la que vamos a pasar la mayoría de los seres humanos, que lleguemos ya sea por suerte o por salud, porque va a haber muchos que lleguen con mala salud, lamentablemente, pero definitivamente es una etapa a la que vamos todos. Y sin embargo, como decía usted, no se visibiliza mucho en los medios. ¿Hay alguna razón para ello? Quizás porque el fenómeno social y cultural, el adulto mayor ha pasado de ser una persona sabia, capaz de dar consejos útiles, a ser una carga para muchas familias. Un estorbo, Wow. por decirlo así. ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos corresponde como adultos jóvenes hacer para tratar de mejorar esta situación? Porque para allá vamos, así es que más vale que Sí, la vayamos mejorando desde ahorita. definitivamente el adulto joven, el adulto maduro, tiene que, ¿cómo lo pudiéramos decir? Tiene que aceptar que está envejeciendo, que todavía falta mucho para que llegue a esa edad, o poco, pero que va a llegar a esa edad y que si no se cuida también va a tener limitantes o discapacidades. De ahí que hablemos de lo que se llama solidaridad intergeneracional. Enseñarle al nieto, enseñarle al hijo y futuro nieto, perdón, al hijo y ya nieto, que debe de respetar y ayudar de la manera que más pueda al abuelo, a la abuela, porque de otro modo se repite un ciclo vicioso. Él a su vez será maltratado. Con respecto de esto que acaba de mencionar de los nietos, a lo mejor me equivoco, pero siento que hasta cierto punto tenemos una idea, a lo mejor muy romántica, del abuelo como el consentidor y el abuelo cuidador de nietos y el abuelo al que le podemos encargar a los niños.
y no necesariamente en correspondencia un nieto que sepa que al abuelo hay que procurarle, que al abuelo hay que ayudarle, que al abuelo hay que alcanzarle el vaso, hay que alcanzarle el café que se quiere servir, es decir, siempre la percepción es al revés, es un poco el abuelo encargado de los nietos y no una correspondencia en estas atenciones necesariamente, me equivoco. Sí, desafortunadamente en un gran número de hogares, eh, la abuela más que el abuelo es la cuidadora no asalariada y la nana Claro. de los nietos, que es, en vez de entender que no es una obligación, que en cierto modo es una colaboración con la familia, el cuidarlos, tienden a los padres de esos nietos a abusar de la condición de dependencia económica de la abuela o del abuelo o de ambos para que se vuelvan cuidadores de niños. Sí, un poco das por hecho sencillamente que por ser los abuelos lo van a hacer con gusto, que muy probablemente lo van a hacer con gusto, pero no necesariamente puede ser tomado en cuenta como una obligación, porque ya no lo es. Y también habría que, como decíamos ahorita, enfocarnos en educar a los nietos en esta solidaridad intergeneracional que implica que los nietos comprendan que hay que asistir a sus abuelos. Y que esto Sí, obviamente conforme lo vayamos fomentando desde una edad temprana va a ser mucho más fácil que al rato que el nieto ya tiene 13, 14 años, llegue a casa de sus abuelos y pues sea mucho más comedido de traerle a la abuela la taza, traerle, servirle la comida, lo que sea, con gusto, no necesariamente como una obligación, sino como algo que aprendió desde muy pequeño quizá. así es, la solidaridad intergeneracional implica sobre todo respetar a la mayor o menor discapacidad del adulto mayor, si es que la hay, y colaborar en una situación de interdependencia, porque la pareja que deja al hijo o a los dos hijos con los abuelos y se va de fiesta o se va al cine, qué sé yo, alguna actividad social en la que no puede llevar niños y se los encarga al abuelo, la abuela o a ambos, tiene que entender que le está generando una carga de trabajo extra y una responsabilidad Por supuesto. a los A veces abuelos. ya los abuelos a lo mejor no tienen la energía necesaria para correr tras de un chiquillo de 4, 5, 6 años que trae toda la energía del mundo y como decíamos, no es nada más el hecho de echarles un ojo, sino de estar literalmente encima de ellos para que no vayan ellos a tener un accidente, por supuesto, y esto implica el estrés de la responsabilidad adicional de los abuelos. Absolutamente. Para muchos abuelos, de lunes a viernes es una pesadilla porque saben que, e incluso el fin de semana, porque saben que 2, 3 nietos o 5 van a estar en la casa, generando una disfunción en ese hogar de adultos mayores. Y si es que por fortuna los abuelos todavía son capaces de tener su casa, su departamento, van a recibir 2, 3, 5 personas muy jóvenes, llenas de energía, con diversos intereses que van a generar ansiedad en esa pareja de adultos mayores o en el individuo que sobreviva. Y de ahí, pues, que debemos de motivar e insistir en la solidaridad intergeneracional. Que en un momento dado no significa no visites a los abuelos o no lleves a tus hijos con sus abuelos, simplemente ser muy conscientes de que al llevarlos estamos también llevando una responsabilidad y que en las veces que sea esencial o absolutamente necesario que se los encarguemos sin nuestra presencia ahí, porque a lo mejor tenemos un evento al que no podemos llevar a los niños,
pues ser conscientes de que finalmente les estamos dejando una actividad física que necesariamente conlleva y una responsabilidad del posible estrés de que no le pasen nada a los niños para que cuando lleguen sus papás estén bien. ¿Todos bien? Claro. Pues muchas gracias, doctor. No sé si quisiera agregar algo más. Pues nada más señalar que contra toda, con el debido, como dice nuestro presidente, con todo respeto, la familia no es exactamente un paraíso. Simplemente brevísimamente voy a dar los números. Claro. ¿Quiénes ejercen la violencia contra los adultos mayores? El hijo, la hija o ambos en el 56% de los casos. El hermano o la hermana del adulto mayor en el 5% de los casos. O sea, otro adulto mayor agrediendo a un adulto mayor. Un nieto en prácticamente el 5% de los casos. El nieto o la nieta es el agresor, es el violentador, es el victimario. Otra persona mayor en el 5% de los casos y no familiares en el 3% de los casos. De ahí que creer que en plena pandemia, con el estrés, con la ansiedad, con la angustia, con la desesperación que genera estar encerrado, creer que la familia es un área libre de violencia es pensamiento mágico, en mi opinión. Claro, se exasperan las emociones y además en una situación de confinamiento el estrés está a flor de piel para todos y es, como decía usted, muchísimo más probable que un adulto mayor que tiene algún tipo de discapacidad se sienta agredido por estas situaciones de estrés y de cansancio mental de la propia familia que lo rodea. Así es, en efecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Los esperamos en nuestra siguiente cápsula de Educación para la Salud